En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 31 de enero del 2021. Hemos llegado al cuarto domingo del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy, del Evangelio de San Marcos, es la continuación del pasado domingo y dice: fueron a Cafarnaúm y entrando un sábado en la sinagoga Jesús se puso a enseñar. Se maravillaba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hallándose en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, comenzó a gritar diciendo: ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu impuro, agitándolo violentamente, con un fuerte grito salió de él. Todos se quedaron estupefactos, diciéndose unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, enseñada con autoridad. Ordena incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, en todas las regiones limítrofes de Galilea. La redención que el Señor ha realizado es, por un lado, expiación de nuestros pecados, reconciliación con Dios, liberación de nuestros pecados y salvación. Gracias a la redención hemos sido hechos de nuevo hijos de Dios, incorporados a Jesucristo. Pero por otro lado, la redención es la victoria contra el mal y contra el demonio que lo provoca. Dice San Juan en su primera carta: el Hijo de Dios ha venido para destruir las obras del diablo. Y desde el primer momento de su vida pública ha empezado la gran guerra de espíritus, de reino contra reino. Nosotros somos el objeto de la lucha. Está en juego nuestra salvación eterna. Una guerra que nos afecta a todos, dentro y fuera de nosotros, porque nuestros enemigos son el demonio, el mundo y la carne. Los dos primeros son externos a nosotros. El demonio es un ser creado espiritual, una persona concreta, llamado Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el diablo, que significa aquel que divide, el príncipe del mundo, o como lo llama Jesús, el padre de la mentira, homicida desde el principio. Es el acusador que busca constantemente desacreditar a Dios ante los hombres y desacreditar a los hombres ante Dios. San Pedro dice en su primera carta: sed sobrios y velad. El vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda suelto, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Y son tantos los que fueron creados como ángeles, pero que por soberbia se condenaron y se volvieron espíritus impuros, como los llama el Evangelio, demonios que con su odio feroz vagan por el mundo para la perdición de las almas. El mundo, segundo enemigo, cuyo príncipe es el demonio, el mundo no es la tierra, el planeta en que vivimos, sino el conjunto de hombres sin Dios, discípulos del diablo. Es el antievangelio, el conjunto de criterios, de gustos, de finalidades contrarios al Evangelio. Lo dice nuestro Señor: lo que es exaltado entre los hombres es abominable ante Dios. Y San Juan nos dice en la primera carta: no améis el mundo ni las cosas del mundo. Si uno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con su concupiscencia, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el tercer enemigo, la carne, es nuestro ego, nuestro yo, con todas sus tendencias
a satisfacerse a sí mismo en la soberbia y vanagloria, en la avidez y el egoísmo, en la gula y en particular en la lujuria. A esta sobre todo se refiere la concupiscencia de la carne. Y San Pablo nos dice: tomad fuerza en el Señor y en el vigor de su poder, revestíos con la armadura de Dios para poder resistir a las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra criaturas de carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que vagan en los aires. Tomad pues la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y quedar en pie tras haber superado todas las pruebas. El Señor dio a sus apóstoles el poder de expulsar a los demonios y dijo: estos serán los signos que acompañarán a aquellos que creen. En mi nombre echarán a los demonios. No se trata solamente de hacerlo mediante exorcismos. Eso lo hacen los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y los sacerdotes a quienes dan ese ministerio, sino que todos los expulsan cuando rechazan las tentaciones y cumplen cada cosa en el nombre del Señor y conforme a su querer. Dios quiere la prueba para asegurarnos que pertenecemos a Él y premiarnos, pero a menudo permite que en la prueba entre la tentación, querida y realizada por el demonio, para arruinarnos y ponernos contra Dios. Por eso el Señor nos ha enseñado a decir en el Padre Nuestro: y no nos dejes caer en la tentación. En español la traducción no es exacta. En realidad pedimos al Padre que no nos lleve ante el tentador, que no haga falta. El Padre, dice San Pablo, es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, sino que con la tentación nos dará también la gracia de superarla y la fuerza de soportarla. Dios, dice el apóstol Santiago, no puede ser tentado por el mal y no tienta a nadie. Por eso, al pedirle que no nos lleve a la tentación o ante el tentador, eso significa inducir, le estamos repitiendo la súplica de Jesús en el huerto de los Olivos: Abba Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Por tanto, líbranos del mal, de todo lo que se oponga a tu voluntad, de todo lo que nos separe o nos alejes de ti. Amén. Además de las tentaciones, existen las vejaciones del demonio, o sea, graves molestias espirituales, psicológicas e incluso físicas que inflige a algunas personas, si Dios se lo permite. Y ya sabemos que todo lo que Dios permite, incluso los males, lo hace con suma sabiduría y por motivo de un bien que obtener. Y existen también, además de las tentaciones y las vejaciones, los casos más graves de posesiones diabólicas, en las que esos espíritus infernales se apoderan del cuerpo o bien de la psique, pero nunca de la voluntad humana, que Dios conserva siempre libre, si bien condicionada por lo que se siente. Y en esos casos, como vemos en tantas páginas de los Evangelios, y que abundan también en nuestro tiempo, es necesario el exorcismo con la autoridad de la Iglesia, en el nombre de Jesús. El enemigo infernal teme terriblemente a la Santísima Virgen. Debemos combatir con ella. Su pie es el que aplastará la cabeza, el poder y el engaño de Satanás. Ella ha formado a los apóstoles de los últimos tiempos y sigue formándolos, pero tenemos que seguirla, porque el triunfo de su corazón inmaculado ella personalmente ya lo realizó hace 2000 años sobre el Calvario, pero ahora lo ha de cumplir por medio de sus hijos.
es la divina voluntad la que debe triunfar en nosotros como ha triunfado en ella. Pero en el Evangelio de hoy, cuando aquel hombre poseído por un espíritu inmundo se puso a gritar: «¡Has venido a arruinarnos! Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Digo, ¿por qué Jesús le ordenó: «Cállate, sal de este hombre»? Si lo que había dicho era una gran verdad, ¿por qué Jesús le hace callar? Porque Jesús no puede aceptar una verdad dicha por una boca mentirosa. Esa boca de mentira profana y ensucia la misma verdad que dice. Lo que dice es una ofensa, una burla. Además de no ser verdad lo que dice, yo sé quién eres, no lo sabe porque no lo vive. El apóstol Santiago dice: los demonios creen y tiemblan, porque eso no es fe. Eso es el modo de enseñar de los escribas de hace 2000 años y de ahora. Palabras y discursos vacíos, sin autoridad. También el hablar ambiguo, el sí pero no, las medias verdades que son medias mentiras, la intención de hacer creer en realidad lo contrario de lo que se dice, es profanar la verdad, es ofenderla. Vuestro hablar sea sí, si es sí, no, si es no. Lo que no es así viene del maligno, dice el Señor. El testimonio de la verdad, es decir, de Jesucristo, tiene que ser verdadero, o sea, coherente. Lo que la boca dice debe coincidir con lo que la mente piensa y la voluntad quiere, más aún con lo que la conducta de vida demuestra. No se admite fingir. La lucha de reino contra reino se concretiza en la decisión personal de estar con la verdad o contra ella, con Dios o contra Dios, desde el primer momento, en cada momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.